Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mientras termino de admitir a la gente que se está uniendo, les doy la bienvenida a todos, muchas gracias por conectarse. Comentarles un poquito cómo surgió la idea de esta charla y por qué la compartimos entre todos. Bueno, desde que estamos todos en conocimiento de que comenzó lo que es el coronavirus en nuestras vidas, tanto personales como profesionales, ya que el rol del bioquímico, la verdad que tiene mucha importancia en este aspecto ahora. Se fueron dando diferentes temas que se fueron poniendo de moda en función aparecía el conocimiento sobre esta enfermedad, y entre eso, con respecto al diagnóstico, con respecto al tratamiento, a la posibilidad de prevención, y hoy que ya tenemos varias vacunas que ya están, digamos, instaladas en el mundo, y una acá en Argentina, que es la Sputnik 5, el tema que ahora nos convoca a todos es el dosaje de los anticuerpos productos de esta vacuna. Y bueno, hay un grupo informal donde estamos varios bioquímicos de toda la provincia de Chaco, que nos sirve como un lugar de intercambio de información científica, de intercambio de actividades que se promueven desde los diferentes sectores, intercambio también de opiniones y, por qué no, de debate. Y entre eso nos habilitaron, digamos, una información de una de las chicas que está en la carrera de bioquímica, practicante, digamos, de las prácticas hospitalarias, que estaban trabajando en la ciudad de Villa Ángela, Chaco, con el dosaje de estos anticuerpos. Y así empezó el debate, empezó la información, también se unió otra bioquímica que está en la ciudad de Machagay, y nos comentó que ella también estaba dosando estos anticuerpos. Así que desde el colegio propusimos hacer esta charla, que además de las actividades que sabemos que tienen los colegios, que tiene este colegio en particular, que es todo lo que tiene que ver con gestión administrativa, con la parte de formación continua, de actualización, también hay una actividad que considero yo que es muy importante, que es la difusión del trabajo bioquímico, del trabajo que realizan nuestros colegas dentro de nuestra provincia, y por qué no compartirlo también con el resto. Así que en este contexto surgieron estas charlitas, y estas personas a las que invitamos a que nos comenten su experiencia, quiero agradecerles de parte de todo el colegio por haber aceptado sin ningún inconveniente, por brindarnos su tiempo y por brindarnos sobre todo su experiencia. Así que una vez que terminen las charlitas, podemos hacer el intercambio que consideren, las preguntas que consideren necesarias. Así que muchas gracias a todos por conectarse. La primera charla va a estar a cargo de estas chicas que están en la ciudad de Villa Ángela, para lo cual invito a la doctora Miriam Chamorro, que es bioquímica del sector de coproparasitología del Hospital Pediátrico Avelino Castelán, de la ciudad de Resistencia, pero que también se desempeña como jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Prácticas Hospitalarias de la carrera de bioquímica en la FACENA UNE. Miriam. Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias por participar. Bueno, yo nada más quería contarle que en el contexto del 2020, que fue un año difícil, gracias a la gestión de la doctora Natalia Serrano y el doctor Fernández en Corrientes, todos los alumnos pudieron hacer su práctica hospitalaria. Solo algunos quedaron acá en el Chaco por circunstancias personales y porque también no podían pasar el puente, varados, digamos. Entonces, la doctora Usandizaga se ofreció, hizo una resolución que nos permitió la entrada de estos alumnos a los hospitales. Así fue que, bueno, Adriel Ávalo fue a los hospitales de acá de Resistencia y al Laboratorio Central, y Milena Sago, que es la que va a hablar ahora, este, fue a Villa Ángela. Todo esto surgió también en un Zoom que hicimos el año pasado de test rápido. Así que bueno, agradezco a su instructora, que es la doctora Janina Ruiz, y también a la jefa del laboratorio Mirta Lescano, y al doctor Herrera, y al Colegio Bioquímico, que también nos apoyó en ese momento, y a todos, porque bueno, en ese momento no pensamos cuál iba a ser el alcance, pero bueno, es este.
Y muchas gracias a todos por participar. Milena Sago es entonces la que va a hablar ahora, que está ahí, que es alumna de la cátedra de prácticas hospitalarias, que es la última materia que se da. Y su instructora que en Vida Ángela, que es Janina Ruiz, que son las primeras que van a hablar. Bueno, buenas noches. Me presento, soy Janina Ruiz, bioquímica del Hospital Salvador Massa. Como explicó la doctora Chamorro, soy la tutora de Milena Sago, quien es una estudiante de bioquímica que está cursando sus prácticas hospitalarias en el Hospital Salvador Massa. Realizó un estudio anticuerpos IgG anti-SARS-CoV-2 en pacientes vacunados con Sputnik V. Yo solo voy a hacer a manera de introducción lo que significa, uno como tutor. Nuestro hospital es la primera vez, como dijo la doctora Chamorro, que recibimos a una estudiante de bioquímica, y quería transmitir a mis colegas, principalmente los del interior, si tienen la oportunidad, sé que a partir de esto surgió, como dijo recién, la oportunidad de que puedan otros estudiantes realizar sus prácticas en el interior del Chaco. Le quiero contar que es una experiencia absolutamente enriquecedora, no tanto para el estudiante como para los profesionales que estamos en el laboratorio, porque el estudiante, como todos fuimos en algún momento, viene con todas las expectativas y las ganas de plasmar todo lo que aprendió a través de la teoría en la práctica diaria, y nosotros lo que tratamos de darle, a pesar de ser un laboratorio de complejidad media, las herramientas y la oportunidad de que pueda plasmar esas ideas y aprovechar esa energía que traen y recambian el ambiente, y te permiten, bueno, volver a rever teorías, leer paper, actualizarte a la par de ellos. O sea que absolutamente recomendable, y especialmente esta alumna que es espectacular. Bueno, ¿cómo surge este trabajo? Primero, lo que como todos habremos sabido, había mucha incertidumbre con respecto a la vacuna, principalmente Sputnik V. Había mucha información tal vez errónea, o la falta de evidencia científica de que si la vacuna era eficaz o no. En nuestro caso nos avisaron 24 horas antes que nos iban a vacunar, y bueno, no teníamos mucha opción de optar. Pero igual teníamos nuestra duda, como supongo todos los que nos vacunamos, ante la falta de evidencia, que nos preocupaban mucho los efectos adversos que podía producir a corto y a largo plazo, porque se enfocaba mucho eso, la información, a través de no solo de los medios públicos como la televisión y los gráficos, internet, sino también los grupos de WhatsApp, que se generaban varias discusiones si vacunarse o no, los efectos adversos que podía producir. Y obviamente que la vedette de todo era si generaba o no inmunidad. En base a esto, igual nosotros obviamente nos vacunamos, porque consideramos que la vacuna es la única manera que hay para combatir la pandemia, que es el principio de todo, como para comenzar a resolver el problema del coronavirus, que bueno, tanto nos azotó en este momento mundialmente. Y también creo que como personal de salud debemos dar el ejemplo de vacunarnos y transmitir información certera. Bueno, así surge la idea de realizar este estudio. El objetivo era dosar los anticuerpos IgG anti-SARS-CoV-2 generados por la vacuna Sputnik V, posterior a una primera dosis y post-segunda dosis. Nuestra hipótesis, obviamente, es una hipótesis afirmativa, ya que nos vacunamos. La vacuna Sputnik V induce la producción de anticuerpos IgG anti-SARS-CoV-2. Bueno, en base a esto, debo contar la realidad que nuestro trabajo se comienza a plantear posterior a que nos coloquen la primera dosis. Nos colocaron un viernes la primera dosis, y sábado y domingo comenzamos con Milena a charlar los efectos adversos que teníamos cada una, y nuestro grupo de laboratorio, que nos habíamos vacunado la mayoría. Y bueno, comenzó esa duda: ¿nos generará anticuerpos? ¿Qué efectos adversos nos produce? Y bueno, nos proyectamos el trabajo. Teníamos que conseguir la lista de los vacunados en la primera dosis, que era el personal de salud, tanto público como privado. Esos, obviamente, quiénes iban a participar como voluntarios, qué cantidad de participantes iban a realizarse las extracciones. El reactivo,
porque el Hospital Salvador Massa no teníamos reactivo hasta este momento para realizar ningún dosaje de anticuerpos anti-SARS-CoV-2, ni cualitativo, ni test rápido, ni cuantitativo. No contábamos con reactivo para realizarlo. Y el instrumental de laboratorio necesario según el reactivo que conseguíamos, que también deberíamos tener en cuenta que el reactivo pueda dosar los anticuerpos neutralizantes que generaba la vacuna, que ese es otro tema que ahora Milena lo va a explicar muy bien. Y ahí yo no lo podía ejemplificar de otra manera que mejor que ahí aparece nuestro genio, o mejor dicho, nuestra genia de la lámpara mágica, que es Andrea Gamarnik. Andrea Gamarnik y el grupo Covidar, bueno, le voy a contar un poco quién es Andrea Gamarnik, para quien no la conoce, seguramente la habrán escuchado mucho nombrar. Es una bioquímica recibida en la Facultad de la UBA, de Farmacia y Bioquímica de la UBA, doctorada en virología en la Facultad de California, en San Francisco. Hasta el año tiene múltiples premios y reconocimientos. Hasta actualmente se encuentra como directora del Instituto Leluar, del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leluar. Bueno, Andrea Gamarnik, la verdad que a veces uno tiende a tutearla porque es una persona tan accesible, demostró ser con nosotros, y tan sencilla y bondadosa, porque al primer momento que nos contactamos vía mail, Milena le planteó su trabajo, su proyecto, y en menos de 24 horas nos aceptó enviar los reactivos. O sea que ahí nos resolvió un gran problema que teníamos para plantear el proyecto. Los reactivos son gratuitos. El reactivo Covidar es un ELISA, que ahora también lo va a explicar bien Milena, que es el primer test serológico que fue realizado, que es de industria argentina. O sea, la importancia de tener una genia, y aparte de que sea solidaria. Bueno, en base a esto nos planteamos recibir qué materiales necesitábamos. Ya le dijimos la lista de vacunados, que eran 171 pacientes, los voluntarios, que eso fue un arduo trabajo de campo que realizamos. Primero era conseguir los teléfonos, mandar mensajes, reenviar, darles turnos, ir servicio por servicio y convencerlos de qué se trataba, contarles de qué se trataba el proyecto, y realmente consideramos que tuvimos una buena convocatoria. Y el reactivo, bueno, que ya como dijera el reactivo Covidar, que tiene la capacidad de dosar los anticuerpos neutralizantes que genera la vacuna que van en contra de la proteína Spike, perdón. Y el instrumental de laboratorio, que es un instrumental sencillo, o sea, para un laboratorio de mediana complejidad, como es un material volumétrico, material descartable, pipetas automáticas, y lector de ELISA y lavador de ELISA si se consta. Bueno, ya teníamos todo para comenzar a trabajar y nos pusimos manos a la obra, y ahí comienza Milena a explicar todo su trabajo, que es lo interesante. Bueno, buenas noches, mi nombre es Milena Sago, soy estudiante de bioquímica de FACENA UNED, y como Janina les contó, comenzamos con este trabajo que la verdad nosotras estábamos muy emocionadas y ansiosas por ver los resultados. Aparte, con todo lo que se hablaba, nosotras queríamos comprobarlo por nosotras mismas, de ver, a ver, generamos inmunidad, si los efectos adversos que tenía una, que tenía más que la otra, que si tenía correlación y demás. Y bueno, la vacuna que recibimos fue la vacuna Sputnik V, que es de origen ruso, la cual viene en dos formas. Una liofilizada, que nos permite transportarla a mayores distancias, ya que necesita una conservación de 2 a 8 grados, y una forma líquida congelada, que necesita menos 18 grados para su conservación. Nuestro estudio está basado en la forma líquida, que fue la que recibimos. ¿Cómo está formado, digamos, esta vacuna? ¿En qué consta? Bueno, el vector en el cual transporta, digamos, el material genético que nos colocaron en la primera dosis, está formado por un vector que, mediante una tecnología de ADN recombinante, se le quita la capacidad de infección del virus. Entonces,
no tiene la capacidad de infectarnos a nosotros mismos, y lo que se realizó fue una fusión con la espina compuesta por la proteína S del COVID, que es la que vemos acá, que es la que forma la especie de corona por la que se le da el nombre. Esta proteína se tomó una secuencia de la misma, del gen que codifica esta proteína, y se la fusionó al adenovirus, que va a ser el vector por el cual va a transportar este material genético a nuestro organismo, digamos. Bueno, esta vacuna, a diferencia de las demás, consta de 2 dosis diferentes. Es decir, la primera dosis está formada por un adenovirus AD26 y la segunda dosis por un adenovirus 5. Se estudió mucho al respecto de esto, digamos, de por qué hacerlo con 2 adenovirus diferentes, que ahora lo voy a explicar. Entonces, el adenovirus ingresa a nuestras células, es reconocido por las células musculares, digamos, porque es aplicado en el músculo deltoides. Ingresa a nuestra célula mediante las máquinas replicativas y demás. Bueno, genera esta proteína S, codifica el gen que codifica la proteína S, y nuestro sistema inmunológico lo detecta y va a generar anticuerpos contra la proteína S. ¿Por qué es tan importante esta proteína S? Esta proteína S se la estudió mucho porque es la proteína que se une a la enzima convertidora de angiotensina 2, que es mediante la cual ingresa a nuestras células. Esta enzima se encuentra tanto en el sistema respiratorio, digestivo, riñones. La cuestión es que cuando nuestro sistema inmunológico genera anticuerpos neutralizantes, se unen a esa fracción para neutralizar el virus. Entonces, la mayor parte de los anticuerpos neutralizantes están dirigidos contra la proteína S y en especial a la fracción RBD. Bueno, la primera dosis se la aplica en el día 0. Como les dije, es el adenovirus AD26. Posterior a 21 días, recibimos la aplicación de la segunda dosis con un adenovirus diferente. ¿Por qué se utilizan 2 adenovirus diferentes? Se estudió que luego tenemos una primera inmunización en el día 1 con el adenovirus, como le dije, AD26, y luego a los 21 días se hace una inmunización de refuerzo. ¿Qué pasa? Se estudió que al hacer una inmunización única, la inmunidad, o sea, el título de anticuerpos iba disminuyendo y no llegaba a la concentración que llegaba, digamos, a los títulos que llegaban cuando se utilizaba 2 vectores diferentes en la inmunización de refuerzo, como es con Sputnik V. En cambio, otras vacunas de 2 componentes que tienen el mismo vector no eran tan altos los títulos y se mantenía constante, pero en menores concentraciones. Les cuento todo esto porque era muy importante a la hora de nuestro estudio encontrar un reactivo que dose la proteína S, digamos. Bueno, ahora el doctor, ¿cómo es? Ariel Greenberg va a explicarle un poquito más sobre esto, porque por qué este reactivo sí nos sirve y otros no, para este estudio. Nosotros nos basamos en, el kit que tuvimos fue el de COVIDAR, que es un ensayo inmunoenzimático, heterogéneo, no competitivo, que está basado en un método indirecto para la detección de anticuerpos IgG específicos contra el virus SARS-CoV-2. Como les dije, la ventaja que tiene este kit es que evalúa los anticuerpos de tipo IgG totales contra la proteína Spike. Entonces, ¿este método de qué consta? Tenemos un método cualitativo y en el mismo kit un método semi-cuantitativo, la posibilidad de realizar los 2 métodos. El método cualitativo nos va a dar un valor si es reactivo o no reactivo, y los pacientes que daban reactivos se procedía al método semi-cuantitativo mediante titulaciones. Este ELISA indirecto
sus policubetas de poliestireno están recubiertas por un antígeno que fue conseguido, digamos, por tecnología de ADN recombinante. Este antígeno tiene la proteína S y un dominio de esta que contiene el sitio de unión al receptor RBD, como vemos acá. Las cubetitas las policubetas están cubiertas de este antígeno y nosotros a colocar nuestra muestra de plasma o suero, algo muy importante, que el plasma podemos utilizar cualquiera, sea el anticoagulante, puede ser citrato, heparina o hepta. Nosotros en nuestro estudio utilizamos suero. Entonces, si nuestra muestra tiene anticuerpos IgG específicos contra el SARS-CoV-2, se van a pegar al antígeno. Luego de unos lavados, para eliminar los anticuerpos que no se pegaron al antígeno, vamos a agregar el anticuerpo anti-IgG humano conjugado con peroxidasa. Se procede a otro lavado para eliminar el exceso de anticuerpos que no se pegan al anticuerpo específico y se agrega un sustrato cromogénico, el cual nos va a dar un color azul. Este color azul, luego, al aplicar una solución de stop, que está constituida por ácido sulfúrico 1 molar, nos va a dar un color amarillo, como se ve en la imagen, que va a ser espectrofotométricamente cuantificable por el lector de ELISA. Ahora les voy a contar un poco de la técnica y más bien mi experiencia con el kit, ya que para nosotros era un nuevo reactivo, no conocíamos la técnica. Si bien es un ELISA, cada kit tiene su particularidad, no conocíamos las diluciones, la cantidad de reactivo y obviamente poner a punto lleva muchas técnicas de prueba y error. Yo les voy a contar mi experiencia para que el día que quieran usar este kit, lo tengan en cuenta y por ahí se ahorren el tiempo en algunos errores y demás. Bueno, primero que todo preparamos una dilución de 1 en 51. Yo lo hacía en tubitos de ensayo de plástico. En un tubo preparamos 10 microlitros de la muestra, en nuestro caso era suero, con 50 microlitros de diluyente de la muestra. El diluyente de la muestra, 500 microlitros de diluyente de la muestra, viene preparado, no es necesario prepararlo. Algo muy importante es que antes de realizar el método, dejemos a temperatura ambiente 1 hora antes todos los reactivos. Bueno, preparamos esta dilución y luego nos íbamos a la plaquita que nos trae el reactivo, el kit. Es necesario utilizar controles positivos y negativos por duplicado. Tanto el control positivo como negativo, como le dije, por duplicado, estos dos no hay que diluirlos tal cual viene en el kit, se los coloca. Y luego lo que hacíamos era colocar, como les dije, por duplicado 2 controles positivos, 2 negativos, 200 microlitros, tal cual como viene en el kit, y luego nuestra dilución 1 en 5, un pocillo por paciente en el método cualitativo. Luego a nuestra plaquita la llevamos a estufa a 37 grados durante 1 hora. Transcurrido este tiempo, vamos a proceder al lavado. Lavado en un lavador de ELISA, el cual es importante preparar la solución de lavado, que es 1 en 25 en agua destilado desionizada, una parte de la solución del 5 de agua destilado desionizada. Algo muy importante es que esta solución de lavado es estable 1 semana, entonces es muy importante que si no vamos a procesar tantas muestras, preparemos la cantidad que vamos a utilizar para no desperdiciar reactivo. A nuestro lavador lo programamos como 6 ciclos distribuyendo y aspirando en 300 a 400 microlitros por pocillo por ciclo. Una vez terminados los 6 ciclos de lavado, se procedía a retirar la placa y secarla con papel absorbente para eliminar los restos. Luego preparamos un diluyente, una dilución 1 en 10 del conjugado con el diluyente del conjugado, que nos daba una solución así de este color rosado claro. También es muy importante prepararlo antes de utilizarlo, ya que son
muy inestables y duran 1 hora preparados. También es importante preparar la cantidad que vamos a utilizar en ese momento para no desperdiciar, como les dije anteriormente. Entonces, a cada uno de los pocillos colocamos 100 microlitros de conjugado diluido y la plaquita nos queda de este color, rosadito claro. Llevamos nuevamente a estufa, esta vez solo a 30 minutos, y una vez transcurrido ese tiempo, descartamos la dilución del conjugado y procedemos nuevamente al lavado con la misma solución, 6 ciclos, y secamos nuevamente con papel absorbente. Luego tenemos que preparar la solución, que es sustrato cromógeno. Esta solución es una parte de cromógeno y una de sustrato. Es muy inestable a la luz y hay que prepararla justo antes de utilizarla por esa cuestión, para evitarnos errores por contaminación y demás, porque como les dije, es muy inestable. Entonces, preparar siempre la cantidad que vamos a usar en el momento, y agregamos 100 microlitros a cada pocillo y se 27 grados durante 30 minutos más. Vamos a tener una plaquita de este color azul en los controles, las muestras que nos van a dar positivo. La solución cuando la preparamos es de color transparente. Eso es muy importante porque también nos pasó que en un principio que la solución se volvió de color azul antes de colocarla y era por una contaminación. Eso ténganlo en cuenta. A medida que vamos colocando el reactivo, digamos, vamos a ir viendo un leve viraje azul, pero transcurrido el tiempo de la incubación vamos a tener la placa de esta manera, en el caso de tener reactivos. Luego agregamos una solución de stop que está constituida por ácido sulfúrico 1 molar, 100 microlitros a cada pocillo, y vamos a tener una plaquita de este color, como les conté anteriormente, de un color que va a ser espectrofotométricamente cuantificable por el lector de ELISA, y leemos la densidad óptica a 450 nanómetros si tenemos un lector fotométrico de ELISA lineal. En el caso de tener un lector bicromático con filtros de 450 nanómetros o 620, 630 nanómetros, también se puede utilizar, y siempre utilizando un blanco de aire. En nuestro caso, nosotros utilizamos un lector fotométrico de ELISA lineal a 450 nanómetros. Bueno, una vez que nuestro lector de ELISA nos arroja los valores, nosotros trabajamos en absorbancias. Tenemos que proceder al cálculo de los resultados. Este kit, los resultados, tenemos que primero que todo calcular un cutoff o un límite de decisión. ¿Cómo lo calculamos? En un principio, como les dije, largamos los controles negativos por duplicado y hacemos un promedio del control negativo y le sumamos 0,200. Una aclaración, hace unos días recibimos un paper, o bueno, la actualización, digamos, del inserto, que si reciben nuevos lotes van a observar que esto es diferente. Eso ténganlo en cuenta porque el inserto actualizado hicieron cambios en el cutoff y ahora se utiliza el promedio del control negativo más 0,150. Nosotros en nuestro estudio, como todo el procedimiento y los cálculos ya lo habíamos realizado con este lote y con este inserto, nos limitamos a seguir con el mismo, pero para que lo tengan en cuenta el día que realicen. Bueno, con este cutoff vamos a determinar una zona gris, un intervalo en un cutoff más o menos 10%, y debajo de esta zona gris, el valor debajo de esta zona gris se va a considerar no reactivo, y por encima de esta zona gris, reactivo. Para que se me entienda un poquito mejor, voy a explicarlos con nuestros valores. En un principio nos dio un promedio del control negativo de 0,06. El cutoff lo calculamos. El promedio del valor negativo, que era 0,06, más 0,200. El resultado fue 0,260, y si hacemos el intervalo más menos 10%, obtenemos este intervalo, 0,244 y 0,298. Entonces, consideramos no reactivo,
menor a 0,244 y reactivo mayor a 0,298. Esta zona gris se los considera indeterminados. Ahora voy a contar un poco sobre el método semi-cuantitativo. Este método fue, la verdad que en mi experiencia, bastante engorroso, ya que tiene muchas diluciones, se trabaja con volúmenes muy pequeñitos, que acarrean muchos errores. Además hay que conseguir suero negativo, que ahora les voy a contar un poquito más. Y la verdad que es un poquito más engorroso, y hay que tener mayores cuidados por los volúmenes. Pues les voy a contar cómo comencé haciendo yo la técnica, poniéndolo a punto. Este método que me acarreó bastantes errores, por los cuales fui cambiando a medida que iba poniendo a punto, que les voy a explicar las dos maneras de cómo lo hice. En un principio, en un tubo de plástico, tubo de ensayo, preparamos una dilución 1 en 5. 20 microlitros de la muestra que vamos a titular, que previamente habíamos con el método cualitativo determinado que era reactivo, y 80 microlitros de suero negativo o suero bovino fetal. Nosotros utilizamos suero negativo. El suero negativo es muy importante que esté previamente, o sea, que previamente hagamos el método cualitativo para determinar si es negativo. A modo de agregado o anécdota, les cuento de que tuve 20 voluntarios que quisieron ayudarme porque yo estaba en búsqueda del suero negativo y se necesita bastante, que se ofrecieron voluntariamente, porque nunca habían, o sea, los requisitos eran que nunca haya tenido contacto estrecho con un paciente, que haya dado un PCR o un test que se haya dado negativo, que nunca haya tenido síntomas, etc. Y para mi sorpresa, de los 20, 15 me dieron reactivos a anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2. La verdad que fue toda una revolución, porque estos pacientes nunca se habían enterado que habían tenido COVID, y la verdad que fue una sorpresa bastante grande, y también nos da una pauta de que hay muchos pacientes que son asintomáticos y cursan la enfermedad pensando que capaz esa gripecita, una alergia, y en realidad era COVID. O sea, eso nos llevó a una gran sorpresa, digamos. Bueno, ¿cómo realicé? Necesitamos hacer 8 diluciones. Entonces, en cada tubito de ensayo colocaba 50 microlitros de suero negativo en cada uno de ellos, y esta dilución 1 en 5 que habíamos preparado previamente, llevábamos 50 microlitros de la misma a el primer tubito, que vamos a tener una dilución 1 en 10, de esta para proceder a una dilución 1 en 20, luego una dilución 1 en 40, y así vamos llevando las diluciones sucesivas, y la última se descarta, así todas las diluciones sucesivas, digamos. Bueno, como les conté, este método, por tener volúmenes tan pequeños, me acarreó bastantes errores, ya que por ahí quedan en las paredes del tubo el reactivo, o sea, la muestra quedaba en las paredes del tubo, con la pipeta por ahí se producen burbujas o lo que sea. Entonces empecé a buscar nuevas alternativas, y lo que hice fue buscar una policubeta, que no te probé el kit, es una policubeta que la utilizamos para hacer chagas. A esta preparé en un tubito, como anteriormente les conté, la misma manera, la dilución 1 en 5 lo preparé en un tubo de ensayo de plástico, 20 microlitros de muestra y 80 microlitros de suero negativo. En cada uno de los pocillos, lo tomé como si fueran los tubitos, cada uno de los pocillos. Entonces agregué 50 microlitros en cada uno, y luego 50 microlitros de la dilución 1 en 5 que había preparado en el tubito, llevamos al primer pocillo, luego teníamos una dilución 1 en 10, así sucesivamente íbamos haciendo las diluciones, el último se descarta, y teníamos todas las diluciones como tenían los tubos. ¿Qué hacemos? Ahora vamos a tener aparte nuestra placa que nos provee el kit Covidar. Esta plaquita le agregamos a cada pocillo 180 microlitros de diluyente.
le agregamos a cada uno de los pocillos y vamos agregando las diluciones. Yo en este caso estoy hablando solo como que estoy haciendo para un paciente, por ejemplo. O sea, cada uno, el 1 vendrían a ser las diluciones de todo un paciente, el 2 de todos los demás pacientes y así sucesivamente. Bueno, la cuestión es que ponemos 180 microlitros de diluyente y luego trasladamos 20 microlitros del pocillo A al A, 20 del B al B y así sucesivamente en ese orden. Y llevamos, bueno, entonces, en este momento, cada muestra que teníamos, la que teníamos 1 al 10, se va a diluir 10 veces y va a quedar 1 en 100. La B, que estaba 1 en 20, va a quedar como 1 en 200 y así sucesivamente hasta 1 en 12.800. Y acá lo que sigue del método cualitativo es igual a lo que les conté en el método, en el semi-cuantitativo es igual a lo que les conté en el cualitativo. Solamente cambia la primera parte. Entonces, lo mismo volvemos a hacer. Estufa, 37 grados 1 hora, el lavado con las mismas concentraciones. Milena, no se te escucha. Ahí. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí. Si querés repetir esa parte. Ay, mi conexión es inestable, me dice. ¿Ahora se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, ¿en qué parte empezó? Esa diapo. Ok, acá, como les contaba, quedamos en que a partir de esto, que es lo único que cambia en el método semi-cuantitativo, lo que sigue es igual al método cualitativo que les conté anteriormente. Vamos a seguir nuevamente colocando nuestra placa en una estufa a 37 grados 1 hora, al lavado con las mismas condiciones, las mismas concentraciones, 6 ciclos de lavado, se seca con papel absorbente, nuevamente se agrega la dilución que la preparamos en el momento, 100 microlitros a cada una, estufa 30 minutos de nuevo, se descarta, se lava, luego se vuelve a agregar el sustrato y el cromógeno, la estufa de nuevo 37 grados durante 30 minutos y por último vamos a tener nuestra placa como contamos, agregamos la solución de stock y vamos a tener la placa lista para leer en el lector de lista, como tal cual con el método cualitativo. Nosotros en nuestro caso lo que nos sucedió es que las diluciones, en un principio nosotros no pensábamos contar con tantos voluntarios, no sabíamos cuántas diluciones, el reactivo, cuánto nos iba a ocupar y demás. Entonces, también todos sabemos que los envíos y demás tardan mucho más por la situación que estamos pasando. Entonces, y también algo muy importante, los sueros, una vez que tomamos la muestra, duran 1 semana solamente refrigerados. Entonces, fue como no tuvimos en cuenta anteriormente y nos apuraba el tiempo y teníamos que procesar las muestras, entonces tomamos la decisión de hacer diluciones hasta 1 en 800 y considerar los que eran mayor a 1 en 800 como, o sea, 1 en 100, 1 en 200, 1 en 400, 1 en 800 y mayor a 1 en 800. Esto ahora para la segunda fase que tenemos que hacer de la investigación, ya lo tuvimos en cuenta, aparte vamos a tener títulos más altos y vamos a hacer todas las diluciones correspondientes. Bueno, ahora les voy a contar sobre los resultados preliminares que tuvimos. Como les digo, son preliminares porque esta es nuestra primer fase de nuestra investigación, en la cual primero dosamos los anticuerpos que generaron los pacientes previo a la segunda dosis, y como les contamos anteriormente, por una cuestión de tiempo, no pudimos hacer un resultado, o sea, tener de cada paciente un valor basal, decir, este paciente tenía tantos anticuerpos antes de colocarse la vacuna, pero bueno, fue los resultados que obtuvimos con nuestro dosaje. Ahora nos queda seguir con la segunda parte, que es que ya recibimos la segunda dosis y ver cómo responde. En el ELISA IgG cualitativo tenemos una población de 171 vacunados, de los cuales los voluntarios fueron 133 los que estudiamos.
Nosotros cuando íbamos a hacer la toma de muestra, previamente hicimos una encuesta en la cual le preguntábamos a los pacientes, que ahora les voy a mostrar, algunos tips, y entre esos, cómo es, si tuvieron o no COVID, charlábamos un poco, si le tuviste o sea, si estuvo aislado, un contacto estrecho, nos contaban, y entonces nos servía para validar nuestros resultados. La población, los valores que tuvimos cuando estudiamos la población total, incluyendo los pacientes que tuvieron COVID, fue 92% reactivo. Es 91,7%, 92% lo tomamos porque son personas. Indeterminados el 1% y no reactivo el 7%. Cuando se hizo la exclusión de los pacientes que habían tenido previamente COVID, obtuvimos que reactivos a la vacuna un 90%, indeterminados un 2% y no reactivo un 8%. La verdad que sorprendente los valores que se obtuvieron y los resultados, porque nos sorprendió muchísimo tener esa efectividad, digamos, o sea, tener esa cantidad ante una primera dosis. En el ELISA IgG semi-cuantitativo, como les conté, nosotros hicimos solamente diluciones hasta 1 en 800 y consideramos mayores a 1 en 800, los que daban valores mucho más altos, y tuvimos una población, un 41% de títulos en 100, títulos en 200 un 15%, 400 títulos de 400 un 7%, títulos de 800 un 11% y mayores a títulos de 800 un 26%. Cuando les contaba que hicimos una encuesta, era una mini encuesta, una pequeña encuesta, donde charlando con el paciente, le colocábamos un número de protocolo, que era con el que después realizábamos todas las pruebas, el nombre del paciente, porque teníamos que luego ver su resultado, y a cada paciente también le entregábamos sus resultados, porque todos estaban muy ansiosos con saber si crearon anticuerpos, si no. La verdad que estuvo muy lindo todo el estudio, porque además se sumaron los voluntarios y muy amablemente se pusieron a nuestra disposición y colaboraron un montón, también entre ellos avisándose, porque no teníamos los números de todos y así sucesivamente. Bueno, dentro de eso preguntamos si tuvieron COVID, y como les conté, un 17% dijo que había tenido o estuvo aislado y tuvo síntomas y demás, y un 83% negativo. Le consultamos el método de detección y si fueron sintomáticos o no. Cuánto tiempo había pasado del alta también, para evaluar, según nuestros resultados, la cantidad que habían generado. Y algo en lo que hicimos mucho énfasis, por una cuestión de que fue muy criticada la vacuna, de todo lo que se hablaba, fue en los efectos adversos. Y también teníamos nosotros una cierta duda de que si los pacientes que tuvieron como mayor efectos adversos habían generado mayor cantidad de anticuerpos que los que no tuvieron efectos adversos o no, si eso tenía una correlación. Eso era otra duda, y la verdad que en los resultados que obtuvimos no vimos esa correlación. Es independiente de que hayan tenido uno más síntomas que otro, no se correlaciona con la cantidad de anticuerpos que generaron. Entonces, cuando hablamos de personas que presentaron efectos adversos, reportaron que un 61% que sí y un 39% que no. Consultábamos también qué tipo de efectos adversos. La mayoría reportó haber tenido un dolor en el brazo, en el sitio de la punción, otros dolores de cuerpo, febrículas, fiebre, bueno, dolor de cabeza, algunos síntomas gastrointestinales, malestar general, cansancio, algunos congestión, mareos muy poquitos y otros síntomas. Todos dentro de lo leve y lo esperado, que es lo esperado. Además, como les digo a muchos pacientes, las vacunas le generan también efectos adversos, no hay nada que o sea, nada grave, eran todos síntomas leves, ninguno se reportó algún síntoma grave, nada por el estilo, y duraron, también les consultábamos a cuánto tiempo comenzaron los síntomas. La mayoría reportó que dentro de 8 a 12 horas, algunos contaban que de la aplicación a las horas se sintieron
los síntomas, tomaron un paracetamol y se terminaron sus síntomas, y nadie reportó haber tenido síntomas más de 12 a 48 horas, el máximo. Solamente tuvimos 2 casos, cuento de manera extra, en que una paciente presentó como una alergia dérmica, digamos, a las 48 horas, que está en estudio porque se cree en realidad que no es, o sea, no es por la vacuna en sí, sino por un fármaco que se administró. Y después tenemos otra paciente que estaba en estudio que post 15 días tuvo efectos adversos, como cansancio, dolor de cuerpo y demás, pero también se está en estudio de que si aparecen síntomas post 48 horas, que no sean por la vacuna en sí. Y bueno, en nuestras conclusiones, ¿qué podemos decir? En la detección de los anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2 mediante el método de ELISA con el kit COVIDAR es una técnica accesible y aplicable en laboratorios tanto de alta complejidad como de baja complejidad, lo cual posibilita la descentralización a la hora de la detección de estos anticuerpos. Y con esto quiero decir también que es muy útil en el sentido de que, por ejemplo, nosotros en el hospital no teníamos antes, y nos quitaba la posibilidad de pesquisar, digamos, pacientes que podían ser posibles donantes de plasma. El simple hecho de que tengamos que enviar a Resistencia, esperar el resultado, muchas veces perdíamos a esos pacientes en ese transcurso. Entonces, por ahí está bueno tenerlo en el momento, entonces ya podemos retener al paciente o localizarlo para un posible donante de plasma. Con respecto al objetivo que nos planteamos, se detectó la presencia de anticuerpos IgG anti-SARS-CoV-2 en el 91,7% de la población estudiada, pos la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik V. De la población vacunada, un 61% presentó efectos adversos luego de la aplicación de la primera dosis, estando los mismos dentro de los síntomas esperados, y los cuales se resolvieron en un periodo no mayor a 24 a 48 horas, como les conté. Y como les conté anteriormente, en el semi-cuantitativo tuvimos que el 41% presentó títulos de 100, que era lo esperado por la aplicación de la primera dosis. Un 25% títulos de 200, un 7% 400, 11% 1 en 800 y títulos mayores a 800 el 26%, de los cuales estos pacientes, muchos de estos pacientes en las encuestas habían referido a haber sido positivos a COVID y haber estado aislados con contactos estrechos, y podríamos inferir de que estamos frente a una memoria inmunológica, y estos pacientes que tuvieron anteriormente responden de una manera como más exacerbada, por decirlo, frente a la vacuna, y tienen mayores títulos. Pero esto es frente a nuestra apreciación con nuestros resultados, nada más. La bibliografía a la que consultamos, y por último queremos agradecer, primero que todo, yo personalmente, a mi directora Janina Ruiz, que sin ella la verdad que nada hubiese sido posible. La verdad que es increíble como profesora, me enseñó un montón, está codo a codo conmigo, de quedarse más de 12 horas en el laboratorio procesando muestras, buscando información. La verdad que es increíble, y estoy muy contenta que me haya tocado una directora como ella. Al grupo COVIDAR, como dijimos de un principio, bueno, como decía Yani, nuestra genia de la lámpara, que es la bioquímica Andrea Gamarnik, que la verdad que admirable como profesional y como persona, porque la humildad que tiene siendo una profesional de esa magnitud es increíble y muy accesible. Bueno, el servicio de laboratorio y directivos del Hospital Salvador Massa, que me permitieron realizar el trabajo. El servicio de laboratorio, más que nada, a mis compañeras del laboratorio, que son la verdad que son unas genias, y me ayudaron muchísimo porque eran muchos pacientes, todos juntos, y sin ellas hubiese sido todo mucho más complicado, y estuvieron ayudándome un montón.
les agradezco un montón, al personal sanitario voluntario que se acercó muy amablemente, predispuesto a ayudarnos, a la Bioquímica Ferrini Florencia y servicios de laboratorio UME de la UNCAUS, que estamos en contacto, en constante charla, contando nuestras experiencias, que nos ayudaron con el tema del reactivo para conseguir, nos ayudamos mutuamente, y familiares y amigos que la verdad que me aguantan con todo esto y se prestan a hacer mis sueros negativos y bueno, y constantemente me están apoyando en todo. Y eso nada más, les quiero agradecer por su atención y no sé si quieren hacer preguntas o algo así. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena y Janina. Felicitaciones, excelente la exposición. Realmente muy útil. Yo creo que mucha gente está pensando en este momento la posibilidad de adquirir los reactivos y de empezar a dosar estos anticuerpos, y yo creo que tu experiencia va a ser muy útil para todos. Las preguntitas las podemos dejar un poquito más para adelante. Vamos a dar lugar a Ezequiel Greenberg, porque él después tiene que ir a la guardia a cumplir con su trabajo. Y si me esperan un ratito, continuamos con las preguntitas al final. Dale, dejo de compartir. Felicito, Milena, la verdad, excelente. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme también. Ah, pegué el videito. Cuando quieras puedes compartir pantalla. Vale. Sí. ¿Se ve? Sí, Ezequiel, mientras vos acomodas todo, yo le quiero explicar a la gente que vos sos bioquímico del Laboratorio Central de Salud Pública de la Ciudad de Resistencia, que estás en este momento encargado del sector de serología de este laboratorio, y que vas a complementar un poquito más lo que habló Milena respecto a los métodos o la metodología que está habiendo actualmente en la provincia y específicamente acá en la ciudad, que de dosaje de anticuerpos, y por qué no son útiles para el dosaje de los anticuerpos de vacuna. Muchas gracias, Ezequiel. Bueno, buenas noches a todos. Mi charla sí va a ser un poco más corta porque lo mío es más que nada complementario de lo que expusieron las bioquímicas de Villa Ángela. Bueno, para empezar voy a hablar un poquito de la estructura del virus. No me voy a explayar mucho en esto porque es algo que seguramente mucha gente ya estuvo leyendo, ya estuvo en algunas otras charlas sobre coronavirus. Así que vamos a pasar un poco rápido esta parte. Bueno, el coronavirus, o sea, el SARS-CoV-2, es un beta coronavirus envuelto. Tiene un ARN de cadena simple, no segmentado y de sentido positivo, el cual sintetiza 4 proteínas estructurales. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, perdón. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Hola, bueno. Estas 4 proteínas estructurales tienen distintas funciones. La glicoproteína espiga, o spike, es la que se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 de las células diana, y es justamente el objetivo terapéutico que tiene la vacuna Sputnik V. Que por lo menos lo escucho algo diferente. Después tenemos la proteína de membrana M, que le va a ayudar a formar la estructura de la membrana del virus. La proteína de envoltura E, que participa en el ensamblaje y la liberación del virus. Y la proteína de la nucleocápside N, que está asociada al genoma viral y a la bicapa lipídica de la envoltura externa. Estas proteínas son importantes porque al formar parte de la estructura del virus son antigénicamente, o sea, son susceptibles de ser blanco de anticuerpos en los pacientes que sobrellevan la enfermedad. Bueno, este sería un esquemita donde se pueden ver las distintas estructuras del virus. Y esto un poco para recordar cómo sería
evolución serológica de un paciente que manifiesta la enfermedad. A partir del inicio de los síntomas, entre 10 y 15 días después empezamos a sintetizar los anticuerpos y como por ahí mucha gente ya sabe, más o menos al mismo tiempo se produce el pico de anticuerpos, tanto IgG como IgM. No es el caso de como en otras enfermedades virales, donde tenemos una seroconversión, donde primero hay una etapa de anticuerpos IgM, que luego disminuyen en su título, y empiezan a sintetizarse los anticuerpos IgG. En este caso, en esta enfermedad en particular, más o menos al mismo tiempo empiezan a aumentar el título de anticuerpos tanto IgG como IgM. Y eso es a partir de los 10 a 15 días del inicio de la enfermedad. Bueno, el reactivo con el que nosotros contamos en el laboratorio para la detección de anticuerpos para el COVID es el SARS-CoV-2 IgG de Abbott. Es un ensayo de quimioluminiscencia que detecta anticuerpos de tipo IgG contra la proteína estructural N. Por eso justamente es que este tipo de ensayo sirve para evidenciar la presencia de anticuerpos en un paciente que haya sufrido la enfermedad, pero que no sirve para detectar los anticuerpos en el caso de las personas que se hayan puesto la vacuna. Justamente porque la vacuna, como ya se explicó, genera anticuerpos específicos contra la proteína S, debido a que el gen para esa proteína es el que se inserta en la vacuna. Entonces, una persona que recibió la vacuna va a generar anticuerpos contra la proteína S, y en cambio un paciente que haya sufrido la enfermedad va a generar anticuerpos contra todos los determinantes antigénicos que tiene el virus. En este caso nosotros vamos a detectar los anticuerpos contra la proteína N. En el caso de un paciente que haya sufrido la enfermedad, por ejemplo, y después se haya puesto la vacuna, ese paciente nos va a dar positivo tanto con el ensayo que nosotros tenemos como con el ELISA que detecta anticuerpos IgG contra la proteína S. Bueno, estas son las características que tiene nuestro ensayo, el que nosotros disponemos en el laboratorio. Sirve para evidenciar contacto previo con el virus, lo que no implica un título de anticuerpos protectores. Esa era una duda que se tenía al principio de la pandemia cuando nos llegó el reactivo, si con este reactivo, por ejemplo, se podían diferenciar pacientes que pudieran donar plasma o no. En este caso, con este reactivo no se puede hacer esa salvedad. El reactivo lo que hace es cuantificar, o no sería cuantificar, sino que genera una señal, la muestra del paciente, que se compara con la señal del calibrador al momento de calibrar el ensayo. Entre esas dos señales se realiza un cociente y ese cociente es lo que se expresa como un valor numérico a la hora de interpretar los resultados. Bueno, ese valor numérico lo único que está indicando es si el paciente tiene o no tiene anticuerpos. No sirve para saber si el paciente tiene un determinado título de anticuerpos, si puede ser donante de plasma, por ejemplo, o no. Y, como ya les había dicho, no detecta los anticuerpos producidos por la vacuna porque son anticuerpos contra otro tipo de antígeno. Bueno, próximamente en el laboratorio vamos a estar recibiendo este ELISA debido a la charla que se generó sobre este trabajo que hicieron las compañeras del interior. Nos pusimos en campaña acá en Resistencia para conseguir el ELISA. Ya nos llegó al laboratorio y en estos días lo estaríamos probando con la población del personal que trabaja en el laboratorio. Y a partir de marzo vamos a tener disponible para nuestro equipo Architect, el de quimioluminiscencia, el ensayo de Abbott que nos va a permitir medir y cuantificar los anticuerpos de los pacientes vacunados. O sea, va a ser un ensayo distinto al que ya tenemos, que va a detectar la IgG contra la proteína S y aparte nos va a pedir informar un título. Bueno, ¿qué desafíos tenemos nosotros como personal de salud en este momento?
¿Sabemos cuánto tiempo duran los anticuerpos de la vacuna? En el caso de los pacientes, se hicieron muchos estudios sobre cuánto tiempo duran los anticuerpos después de que el paciente se enferma. Y sabemos que después de 6 a 8 meses, dependiendo del estudio que se lea, los títulos empiezan a decaer. Nosotros tenemos personal del laboratorio que tuvo la enfermedad y que cada tanto se miden los anticuerpos y a algunos se le están bajando los títulos y hasta hay personas que ya se negativizaron los títulos de los anticuerpos. ¿Sabemos si pasa lo mismo con la vacuna? Eso es una duda que nos tenemos que plantear. También si los títulos de anticuerpos que genera la vacuna se van a mantener en el tiempo o van a ir decayendo. ¿Va a ser necesaria la aplicación de un refuerzo en el futuro como otras vacunas que actualmente están en el plan de vacunación? Todas estas cosas son cuestiones que tenemos que ir estudiando y tenemos que estar atentos para poder responder ante esta emergencia sanitaria que se nos está presentando como personal de salud. Bueno, eso es todo lo de mi charla. Muchas gracias por su atención y estamos a su disposición para cualquier duda que tengan. Muchas gracias, Ezequiel. Gracias por acceder a compartir tu trabajo también que vos haces en el laboratorio. Y esta es una pregunta que frecuentemente nos están haciendo, sobre todo ahora estos días, con respecto a gente que pide sacarse sangre para dosarse los anticuerpos de la vacuna y sabemos que en este caso, esta tecnología que tenemos en este momento no nos permite. Y gracias por explicarnos por qué. Si hay una preguntita para Ezequiel, porque él ya se va a retirar porque tiene guardia, y continuamos después con María Eugenia, y después leemos todas las preguntitas, tanto para las chicas de Villa Ángela como para María Eugenia. Hola, buenas noches. Hola, ¿sí? Hola. ¿Sí? Sí, mira, mi nombre es Ethel González, soy bioquímica del Hospital Regional de Goya. Nosotros habíamos recibido un equipo para determinar anticuerpos, anti-SARS-CoV-2. Es un método cualitativo. Hola, no sé si me escuchan. Sí, se te escucha, sí. Perfecto, es un método cualitativo, la marca es Sinocare. El hecho es el siguiente, nosotros nos vacunamos la primera dosis el 30 de diciembre y la segunda el 21 de enero. Tomamos muestras a voluntarios, fuimos 35 personas, y de los cuales solamente en 7 personas detectamos anticuerpos, porque es un método cualitativo, inmunoglobulina M y OG, pero método cualitativo. Y solamente en 7 nos dio positivo, detectable. Entonces consultamos al laboratorio central de Corrientes si podíamos... Hola, ¿se silenció? Hola, no te escuchamos nada. Ahí está. Ahí Hola. Está. Perfecto. Sin querer le puse lo apagué ¿cómo es? Al micrófono. Sí, el tema es así. Nosotros recibimos el equipo de Sinocare, es la marca, para método cualitativo de detección de anticuerpos. Claro, pero no es anticuerpos post vacuna. Ahí comprendo el porqué de 35 personas, solamente a 7 nos dio detectable. Y enviamos estas mismas muestras al laboratorio central para que hagan por un método cuantitativo. Y estamos esperando el resultado. ¿Es certero lo que estoy diciendo o no? Porque nunca encontré el límite de detección del método. No sé si se entiende la pregunta. Ese es la pregunta para Ezequiel, ¿no? Sí, para Ezequiel. Ay, no se escucha. Me parece que se fue.
¿Se fue Ezequiel? Estaba recién conectado. Parece que se desconectó. Y a lo Bueno, mejor entonces. Florencia Ferrini o Graciela Vive le pueden conectar, Sí, le pueden sí, contestar, seguro. porque ellas también tienen experiencia en eso. Y están conectadas. Alguna tal vez pueda responderte tu pregunta. Hola, Hola, Flor. te consulto, ¿sabes qué antígeno es el que tiene el kit o para qué anticuerpos son los que buscas? O sea, ¿contra Claro, qué antígenos son? sí, contra el antígeno S del virus. Entonces sí debería detectarte Debería. los anticuerpos post vacuna. Bien. Sí, pero fíjate que fue muy bajo la detección. O a lo mejor, no sé, el límite de detección del reactivo por ahí, que nunca lo encontré en las indicaciones y en la técnica, no trae, por ejemplo. Pero bueno, ¿Y lo sí. otro, a los cuántos días dosaron post aplicación? O sea, desde que se pusieron la vacuna, ¿cuántos días pasaron hasta que se sacaron sangre para dosar los anticuerpos? No, vos sabés que se me corta. El audio está muy mal. ¿A los cuántos días se sacaron sangre después de aplicarse la vacuna? Ese día post. ¿Hola? Se corta el audio. Sí. Sí, se corta, se corta. En el chat se le escribe ahí en una perfil que lo viste. ¿Acá? Ahí le puede escribir. ¿Dónde? ¿Querés escribirlo en el chat? Sí, es lo que voy a hacer. Dale, gracias. Cierro Dale. ¿cómo es el micrófono? Si no tienen inconvenientes, seguimos con la presentación de María Eugenia y leemos todas las preguntas al final y respondemos, ¿sí? María Eugenia. Bueno, María Eugenia es bioquímica y farmacéutica, está encargada del sector de serología del Hospital Machay, Andrés Díaz y Pereiro. También accedió con mucho gusto a contarnos su experiencia, ella está desde octubre, si no me equivoco, trabajando en esto, así que te agradecemos muchísimo por aceptar y te escuchamos. Tenía silenciado el micrófono, no sé si ya empezaste a hablar. Activa tu micrófono, María Eugenia. Ahí está. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto compartir con los colegas un poco de la experiencia que uno lleva día a día en el hospital y agradezco a Noelia y a Ezequiel por tenerme en cuenta y desde ya al Colegio de Bioquímicos del Chaco. Nosotros comenzamos esta experiencia a partir de octubre, conseguimos los reactivos, o sea, cuando tuvimos la posibilidad de conseguir los reactivos, no dudamos en comenzar a trabajar con él y ver qué resultado nos daba. Estaba muy lejos en ese momento el tema de la vacuna, obviamente. Así que lo que nos planteamos fueron otros objetivos. Bueno, un poco del reactivo, ya todos hablaron. Esta es Andrea Gamarnik, para que la conozcan. Y una cosita que no se dijo, que me gustaría agregar, es que la técnica cualitativa, ella me dijo que podíamos informar como el índice con la absorbancia sobre el cutoff, cosa de tener, informar no solamente reactivo y no reactivo, sino un número, darle un número, como para ir dando un valor a ese resultado. Antes de hacer la cuantificación, ¿verdad? Bueno, esto paso. Estos son los objetivos que nos habíamos planteado. Nosotros, como en ese momento todavía no teníamos
esperanza en la vacuna, que finalmente llegó con mucha alegría, habíamos pensado hacer la cero prevalencia de este anticuerpo IgG contra el SARS-CoV-2 en todo el personal de salud. Ese era nuestro propósito. Después, a medida que pasaron los días, la gente se fue enterando, es un pueblo chico, y entonces la población general se presentó espontáneamente a hacerse los anticuerpos. En ese momento, en octubre, no teníamos tantos casos, después comenzaron a explotar los casos, y se nos planteó el tema de poder seleccionar los donantes de plasma. Entonces trabajamos con eso también, y ahora estamos en el proceso de hacer este proyecto de la posvacunación. Así que bueno, les voy a ir explicando más o menos cada uno cuáles fueron los resultados. En total llevamos realizado 362 estudios, de los cuales 147 fueron positivos y 215 negativos. Esta es nuestra población total, ya sea personal de salud, población general y posvacunados. Del personal de salud, nuestro hospital cuenta con 142 personas. Se hicieron los estudios en ese momento como para ver una cero prevalencia, 75. De esos 75, 70 nos dieron negativo y solo 5 positivos. Estos 5 positivos habían tenido ya la infección, o sea, presentaban una PCR positiva, y en el caso de los negativos, uno tenía PCR positiva, pero no generó anticuerpos. Ellos, lo que puse acá en amarillo, era como para pensar, de los 5 positivos, 3 refieren a haberse contagiado fuera del hospital. Entonces nosotros decíamos, quizás es cuando uno se relaja donde uno se contagia, porque en el hospital estamos con todos los elementos de protección. En cambio, al salir en una fiesta, en una reunión familiar, uno se descontractura, y entonces nos daba para comenzar a hacer ese análisis. Obviamente que tenemos pocas muestras, entonces conclusiones no hacemos. Simplemente son preguntas que podemos comenzar a inferir. De la población general que se presentó, nosotros le consultábamos el motivo para realizarse el análisis. Entonces creamos un formulario Drive y mandábamos a todos los pacientes para que lo rellenen. Tuvimos 98 pacientes que presentaron PCR positiva, 142 que se presentaron por contacto estrecho, y 27 que se habían presentado porque se enteraron de que se hacía en el hospital, y entonces ellos querían ver si tenían el anticuerpo o no. La verdad que es un análisis que en definitiva crea mucha ansiedad, así como la PCR, ¿no? Todos quieren saber si tuvieron o no, si el sueño de todos es haber tenido, no darse cuenta. Entonces hubo mucha gente que se presentó de forma espontánea. De los pacientes que habían presentado PCR positiva anteriormente y querían consultar si habían generado anticuerpo, 93 nos dieron positivos y 5 nos dieron negativos con PCR positiva. Estos que dieron positivo y que dieron negativo contaron que ellos no tuvieron ni un síntoma, nada, o sea que hasta ellos estaban sorprendidos de su PCR. Como para ir sacando conclusiones, ya les digo, no generalizar porque nosotros tenemos pocas muestras todavía, y bueno, es un pueblo chico, pero sí nos genera un montón de preguntas para hacer en futuros trabajos. De la gente que presentó contacto estrecho, y esto también hubo mucha confusión, porque ellos llamaban contacto estrecho al estar cerca de alguien, pero sin haber pasado los 15 minutos de contacto, o de haber tenido menos de 2 horas, de 2 metros de distancia. Entonces era subjetivo el tema del contacto estrecho, pero ellos se presentaban como que habían tenido un contacto estrecho. De esto tuvimos la mayoría de negativos, pero yo creo que más por este tema, y 12 pacientes positivos. Bueno, otros
Esto englobamos acá a la gente que se presentó espontáneamente sin haber tenido contacto estrecho y sin haber presentado PCR positiva, simplemente por el hecho de saber si tuvo o no. En este grupo tuvimos 23 no reactivos y 4 reactivos, que fue una sorpresa para ellos. Una linda sorpresa porque tenían ya anticuerpos, entonces todos quieren tener ya sus anticuerpos. Surgen algunas cuestiones con todo este estudio que se hace, si cuanto mayor sintomatología referida por el paciente, se genera mayor título de anticuerpos, y esto sí está en la bibliografía, de que los casos graves han generado mayor título de anticuerpos, aunque eso no indica que tengan un mayor efecto neutralizante. Esto tiene que ver puede ser con la avidez de esos anticuerpos, así que no porque tenga más quiere decir que está más defendido, más protegido. También nos preguntamos si títulos más bajos de anticuerpos se negativizan más rápido en el tiempo, y esto tuvimos distintos casos, gente que mantuvo sus títulos bajos en los meses, 3 meses, 4 meses, y gente que negativizaron rápidamente, al mes ya tenían negativos. ¿Cuánto duran los anticuerpos post-infección? Es otra de las preguntas que decía Ezequiel también, de que uno se cuestiona. Y es el próximo estudio a ir haciendo a medida que vayan pasando los meses. Nosotros tuvimos pacientes que duraron hasta 6 meses, 7 meses, porque venían, digamos, después de haber tenido la infección en marzo, y seguían con los anticuerpos positivos. Y también pacientes que negativizaron muy rápido al mes de la infección. Y la última cuestión es si se genera memoria inmunológica o no. Y vimos, por ejemplo, que nos da que pensar que los pacientes que recibieron la vacuna generaron títulos mucho más altos que los pacientes que no sabían, que recibieron la vacuna, que habían tenido la infección, generaron títulos más altos que los pacientes que no habían tenido la infección. Bueno, finalmente llegó la vacuna, fue una alegría para nuestro hospital. El 8 de enero nos vacunamos, y entonces habíamos proyectado que el 30 de enero, cuando llegaba la segunda dosis, que se iba a juntar a todo el personal del hospital para hacer la vacunación, la segunda dosis, íbamos a sacar la sangre para hacer los estudios de anticuerpos, el dosaje de anticuerpos. Pasó que no llegó en ese día, llegaron días más tarde, y entonces fueron colocando durante el trabajo de los servicios. Entonces alcanzamos a sacar solamente a 20 pacientes, de un total de 100 dosis aplicadas, fueron 20 nomás las extracciones que pudimos hacer, antes de que se coloquen la segunda dosis, ¿verdad? De los 20, 18 nos dieron reactivos y 2 no reactivos. O sea que sería un buen porcentaje, un 90% de resultados positivos con la primera dosis. De estos 18, uno había tenido la enfermedad y ya tenía anticuerpos anteriores. Esta paciente, esta colega, vimos que generaba anticuerpos, títulos más altos de lo que tenía post-infección. Por eso hablamos de la posible memoria inmunológica, ¿verdad? El resto nos habíamos dosado anteriormente y éramos todos negativos, y con la vacuna generamos todos anticuerpos, estos 18, salvo esos 2. Esos 2 eran negativos antes y después. Entonces, para analizar,
Las personas vacunadas con infección previa dieron títulos más altos. Las personas vacunadas que no generaron anticuerpos no presentaron ni un síntoma después de la aplicación de la vacuna. Entonces, hablábamos de que quizás tenga que ver esta sintomatología a la hora de generar o no los anticuerpos, así como se da con la infección, de que cuanto mayor son los síntomas, mayor es el título de anticuerpos generado. Entonces nos preguntábamos si con la vacuna ocurría lo mismo. Y lo que hablé con la doctora Gamarnik es que ella me dijo que tengamos en cuenta sí o sí el título previo al dosaje post vacuna, porque ellos encontraron que un 20% de los vacunados ya tenía anticuerpos previamente. Entonces, para no confundir de que son generados por la vacuna, digamos, en nuestros estudios. Bueno, nosotros sí tenemos el dosaje de anticuerpos antes y después de la primera dosis, y tenemos esos resultados. Así que, bueno, nuestro ahora futuro, el proyecto es realizar el anticuerpo, el análisis de anticuerpo a los 20 días de la primera dosis, y después realizar el estudio a los 3 meses y a los 6 meses. Eso es lo que tenemos proyectado, y esperemos que todos esta vez podamos hacerle a todo el personal vacunado. Así que bueno, es algo cortito que querías contarle nuestra experiencia en el hospital de Machagay, y bueno, muchísimas gracias desde ya. Muchísimas gracias, María Eugenia. Muy interesante también el trabajo que están haciendo desde Machagay, y estamos a la espera de los resultados finales, digamos, del proyecto, y seguramente vamos a estar difundiendo también a través del colegio. Sí, voy a empezar a leer las preguntitas. Dale. Porque hay varias. Natalia consulta a Milena: ¿la dilución de la muestra 1 en 51 fue determinada por ustedes como la ideal o viene especificada en el kit? Está bien especificada en el kit. En el inserto viene especificado que... Así. Bien. También consulta: en la disertación se comentó que los sueros para anticuerpos neutralizantes duran una semana refrigerados. ¿Por qué no decidieron frizarlos? ¿Por algún inconveniente o interferencia? En el kit, en el inserto del kit, especifica que no sirven, no hay que frizar los sueros. Es necesario que estén refrigerados o frisados no. A lo sumo una semana refrigerados no, aclara de que no usemos sueros congelados. Después de la primera dosis, ¿cuánto tiempo pasó para la toma de muestra? Bueno, todavía no hicimos la toma de muestra, es más, mañana vamos a empezar con ese trámite para la segunda dosis, ¿sería? Sí, pero la primera. De la primera dosis, perdón. 18 a 20. De 18 a 20. Nos pusieron la primera dosis un 8 de enero y la segunda dosis nos ponían un 29 de enero. Entonces fue entre 18 y 21 días, porque como eran tantos pacientes, tuvimos que distribuirlos por turno, y empezamos desde el día 18, y el día 21, incluso antes de colocarse la vacuna, hicimos bastantes extracciones. Mario Esposto pregunta: de los 133 voluntarios, ¿cuántos habían tenido COVID? Eso respondimos justo después, más adelante, que eran 22 en la encuesta. Algo que quiero aclarar también, que nuestra investigación tiene un gran sesgo, digamos, en ese sentido, de que no pudimos hacer, pero porque no teníamos todavía en nuestras manos el reactivo para hacerlo antes de la primera dosis. Entonces es un sesgo que nos queda
los pacientes asintomáticos. Si bien hicimos en la encuesta, preguntamos si habían realizado algunos pacientes dosajes de anticuerpos previo a la vacuna, y un 10% de los pacientes se realizaron el dosaje de anticuerpos y dieron todos negativos, excepto una paciente que había referido tener positivo. Un ejemplo particular, yo me hice dosaje de anticuerpos un mes antes y me había dado reactivo. Y bueno, me tiré un título de unos 200. Sí. Muy bien. Buenas tardes. Bioquímica Sandra Nuz de Sanatorio Norte de Rosario dice: 15 de 20 voluntarios para obtención de sueros no reactivos fueron IgG reactivos en forma cualitativa, siendo asintomáticos. De los resultados obtenidos como reactivos post vacunación, ¿cómo discriminaron el criterio de exclusión que esos sueros eran reactivos exclusivamente por la vacunación y no por una infección previa con SARS asintomático? Siendo que los asintomáticos sin vacunación llegan hasta 1 en 800. Bueno, recién respondió Milena esa respuesta también sobre esa pregunta, y bueno, yo solo puedo contar una situación particular, la mía, que decía que yo me realicé dosaje de anticuerpos previos a la vacuna, no tenía anticuerpos, y posterior a la vacuna tengo un título de 200. Y en nuestro caso sí dosamos antes y sí todos eran negativos, no reactivos. Así que sí podemos decir que es a causa de la vacuna. Qué bueno, complementamos. ¿Los anticuerpos generados por vacunación son los mismos que generados por infección? A ver, sí. Chicote. Bueno, los anticuerpos generados por la infección obviamente generan diferentes tipos de anticuerpos dirigidos a diferentes partes del virus. Pero uno de los principales anticuerpos neutralizantes se ha demostrado que es los que son contra la proteína Spike, o sea, que son los que se generan con la vacuna también. Por eso podríamos afirmarlo. Para sacar un porcentaje de eficacia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Les puedo hacer un pequeño aporte? Sí. Una idea, si por ejemplo, para poder discriminar de si esos pacientes que tienen reactivos con títulos muy altos son por la infección o solamente post vacuna, pueden dosar también anticuerpos contra otra proteína del virus, como la proteína N, que no está dentro de la vacuna. Entonces, de esa manera podrían discriminar. Probamos con algunos pacientes realizar test rápido que teníamos en el laboratorio. Ahí descubrimos, solo por la experiencia, que los test rápidos que nosotros teníamos no dosaban los anticuerpos, que también los conseguimos después a los test rápidos, voy a aclarar. Nos daban negativo, y obviamente el test de ELISA sí nos daba reactivo. Y bueno, por eso podríamos discriminar esa parte tal vez. Sí. Pero tenemos test rápido. Sí, teníamos. Claro. Sí, en nuestra experiencia, nosotros también pudimos dosar basales, y los pacientes que eran reactivos previos llegaron a tener títulos más altos. Generalmente los títulos de 1 en 1600, 1 en 800, eran pacientes que habían tenido previamente la infección, o aquellos que llegaban a 1 en 3200. Y con la vacuna teníamos títulos de 1 en 100, 1 en 200, 1 en 400, más o menos. Coincidimos. Coincidimos, sí. Sí. Te pregunto, Flor, y en el método cualitativo, ¿qué nivel de absorbancia, o sea, qué valor de absorbancia tenían esos pacientes que previamente tuvieron COVID? Más o menos, ¿qué niveles manejaban? Bueno. Claro, nuestro lector llegaba a leer hasta una absorbancia de 3, ese era el límite. Entonces estos tenían mayor a 3, aparecía en el equipo. Claro, sí, nosotros también, por eso preguntaba. Bien, continúo. Silvia González consulta: ¿se repitieron o consideró repetir los ensayos en aquellos pacientes que dieron como resultado indeterminado? No, hubo algunos que sí los repetimos, que por pedido específico del paciente
Y bueno, eran pero 2 nomás, entonces los repetimos a esos. los repetimos, sí, eran 2 pacientes en realidad indeterminados. Y sí se repitió. Pero bueno, veremos posterior a la segunda dosis qué valores tienen, si aumentaron o no. También se repitieron unos negativos, un paciente específico que daba un valor muy bajo. No podríamos inferir que tenga algún tipo de problema inmunológico, pero él refirió también haber tenido el mismo inconveniente de no generar anticuerpos ya con otras vacunas previas, digamos, con la hepatitis y demás, refirió tener el mismo inconveniente. Y nos llamaba la atención de que el valor era hasta como el valor, o sea, cerca del control negativo era sumamente bajo y no se lo había, o sea, fue muy, o sea, el día 20 fue el que se dosó y era absolutamente nada dentro, y los negativos de los pacientes que dieron no reactivo tampoco tenían valores tan bajos, era 0,200, muy en el borde, muy pocos eran 0,100 y algo, o sea, eran casi llegando a indeterminados, fueron muy pocos también. No sé si responde. Otra cosa particular que vimos es que no importaba el tiempo que había pasado de tener COVID y post vacunación, el valor del título era alto. No, si tuvo hace 6 meses, o hace 2 meses, o hace un mes, igual, o sea, se podría inferir que dijimos que tenía una cierta inmunidad humoral o una memoria inmunológica, perdón. Santiago comenta que otro test, por ejemplo, un kit de origen chino, LEPU, resultó reactivo en casos de pacientes vacunados que previo a la vacunación no mostraban reacción. Pero también es antinucleocápside. Se trata de una reacción cruzada. Llama la atención la abundancia de estos resultados. Gracias. Ricardo consulta, con el método de COVIDAR se puede determinar un valor denominado índice de positividad a partir del cual se puede decidir que una persona puede o no donar plasma. ¿Hay alguna estimación de este índice en las personas vacunadas? ¿En las vacunadas o no? En las vacunadas no. Vacunadas, consulta. No, vacunadas no. No, como para donantes, donantes no. sí. Para donantes sí, pero para no donantes específico. previa a la vacuna sí. Pero para vacuna no, no tenemos. Otra consulta es si alguien sabe si el equipo de Roche de quimioluminiscencia detecta anticuerpos postvacunales. No tenemos experiencia. Eso sería el otro, ¿sabes? Sí, nosotros no. No tenemos experiencia con ese equipo. Sí, me había comentado a modo anexo que agregó que el reactivo de Abbott, IgM, sí detecta para los vacunados. Que un amigo me comentó a modo, para agregar, digamos, que él se había dosado, que los anticuerpos IgG de la vacuna no los dosaba, pero que el IgM de Abbott sí. La verdad que no sé específicamente por qué si el IgM dosa la proteína S y el otro no, eso nos podría ver el otro doctor, tendríamos que consultarle, Ezequiel, Ariel. Así que bueno. Gaby comenta, nosotros con el kit Lecurate que manda el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires a los hospitales públicos, dosamos post primera dosis y no obtuvimos buen resultado de positivos. De todas maneras, no pensábamos obtener resultado, así que nos falta el dato real. Dosamos a las mismas personas 10 a 15 días después de la segunda dosis y por ahora todos positivos. Tenemos pocos pacientes aún, estamos esperando que al menos pasen 15 días de la segunda dosis. Es un comentario. Continuamos. ¿Los anticuerpos neutralizantes solo se dosan en Anlis-Malbrán? Sí, sí, porque necesitas un nivel de bioseguridad 3 para poder trabajar con virus. Nosotros podemos inferir de que los nuestros son neutralizantes, pero no podemos dosar los anticuerpos neutralizantes en sí. ¿Existen reacciones cruzadas? No refiere el kit. No refiere el kit, solo de interferencias. Interferencias por el operador o por contaminación por cloro o el lavador, hemólisis, también sueros lipémicos. Pero lo normal de cualquier ELISA, digamos, no sé si especifica ninguna interferencia con otro
virus, por ejemplo. No sé si Mariu sabe algo más. Yo incluso le pregunté a Andrea si era específico para el coronavirus, el SARS-CoV-2 específicamente, porque habiendo otros coronavirus, si no podía llegar a interferir, y ella me dijo que no, que es específico para el nuestro. Específico. Digamos. Sí. En los negativos, ¿dosaron IgG total? No. No, nosotros no. No tenemos para realizarlo tampoco. No. Pero sería algo bueno plantearlo, por ejemplo, en el caso de nuestro paciente que contamos. Sí, nosotros no tenemos, solamente lo que tenemos es el kit de COVID, lo único. Así que no tenemos. Bueno, yo quería agradecerles a todos. Yo digo que si hay más preguntas, podrían comunicarse o solicitar los contactos de ustedes directos al colegio, se los va a facilitar si hay algunas consultas más que se quieren hacer, para poder también comparar con los trabajitos que probablemente estén haciendo en otros lugares y sacarse también algunas dudas que seguro que todos los que están empezando a hacer esto están teniendo. Quiero agradecerle muchísimo a todos los que participaron, a todos los que se conectaron, a Yanina, a Milena, a María Eugenia, a Ezequiel, por donarnos parte de su tiempo, por contarnos su trabajo, y también volver a recalcar el trabajo bioquímico que estamos haciendo en esta situación de pandemia, que estamos teniendo absoluto protagonismo, diría yo, y también de la importancia de la difusión del trabajo que hacen los colegas tanto acá en todo Chaco como en todo el país, que desde el colegio fomentamos eso y que queremos comentarle que este es un espacio totalmente abierto y para lo cual esperamos que si alguno quiera compartir otro trabajito, por ejemplo, cuando terminen de hacer sus proyectos, esto está totalmente a su disposición y bueno, esperamos simplemente que nos contacten. Muchísimas gracias a todos.